acá Aristóteles hace como un pequeño paréntesis, porque vieron que hace un rato dijo, tenemos que saber qué es para saber y tenemos que saber los porqués. Y él lo que está tratando de hacer en metafísica es delimitar qué ciencia es esta, ¿no? Porque es diferente de las ciencias que se conocen hasta ahí, ¿no? De las ciencias de la clasificación, que habíamos dicho teóricas, productivas y prácticas, ¿no? Esta ciencia tiene otras características. Ahora tenemos un problema, que necesitamos saber lo que es, pero no sabemos. Y entonces acá pasa lo mismo de la búsqueda socrática. Sócrates dice, si no sabemos lo que es, no podemos saber nada más. Y entonces Sócrates nos plantea, se plantea la pregunta, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es, no sé, el coraje, la valentía? En fin, y así se organizan los primeros diálogos, los diálogos socráticos, buscando qué es X, por decirlo así. Pero encontrar la definición es algo complejo, ¿no? Lo hemos comentado con el ejemplo de pensemos la definición de silla y la dificultad que eso implica. Una cosa tan sencilla que todos creemos saber lo que es. Entonces, ni imaginemos en cuestiones abstractas. Ahí se complejiza muchísimo más. Y acá Aristóteles tiene que definir qué es esta ciencia que él está postulando. O sea, algo totalmente novedoso, ¿no es cierto? Entonces Sócrates lo que se da cuenta es que como no siempre se puede alcanzar la definición, lo que a veces se puede hacer es averiguar cuáles son las propiedades características de eso que estamos tratando de encontrar. Entonces se desvía a lo que se llama la pregunta secundaria de ¿es X y? O sea, por ejemplo, ¿es la virtud enseñable? La virtud en cuanto a ser buena gente, ¿no es cierto? O poner, por ejemplo, la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es una sociedad justa? ¿No? Entonces la pregunta a la que se desvía es hacia en dónde encontramos esto como características, ¿sí? En dónde encontramos esta X, o sea, cuáles son las características de esta X, ¿sí? Y acá Aristóteles hace exactamente lo mismo, o sea, yo lo que estoy tratando de marcarles, que se los traté de marcar hace un ratito en relación con la línea, esto que les estoy comentando es algo que obviamente es de la Academia Platónica, porque los diálogos socráticos los escribió Platón, ¿no? O sea, era un método, hay un método filosófico, y este método se transmite de Sócrates a Platón, de Platón a Aristóteles. Platón lo enriquece, Aristóteles también, ¿no? Están todos pensando en la misma línea, aunque haya ajustes y algunos cambios. Entonces, ¿qué dice acá Aristóteles? Esta ciencia que estoy proponiendo, ¿cómo hago para saber qué es? Lo que voy a hacer es averiguamos qué es sabio, qué es ser sabio, que eso sí lo podemos averiguar, que sería el que posee esta ciencia. Y entonces va a describir las características del sabio, ¿no? Va a decir que el sabio es el que sabe todas las cosas en la medida de lo posible, sin tener, desde luego, ciencia de cada una en particular. Además, consideramos sabio aquel que es capaz de tener conocimiento de todas las cosas difíciles, o sea, de las que no son fáciles de conocer para el hombre. En efecto, el conocimiento sensible es común a todos y por lo tanto es fácil y nada tiene de sabiduría. O sea, esta frase que decía, ahora queda más clara, todos los hombres desean saber, y porque todos los hombres tienen sensibilidad, conocen por los sentidos. Pero eso no es la ciencia de la que se va a ocupar el sabio. El sabio se tiene que ocupar de una ciencia de las cosas difíciles, de las cosas fáciles que sabemos todos. Obviamente de eso no se ocupa el sabio. Por otra parte, ¿por qué se ocupaba de todas las cosas? Porque no se preocupa por la particularidad, sino por el conjunto de las cosas, ¿sí? Que esto también, si pensamos, se conecta con los presocráticos, ¿no?
Porque ¿cuál era la meta de la filosofía desde Tales? Encontrar el arjeo, o sea, el fundamento de toda la realidad, no de las cosas particulares. Después, además, respecto de todas las ciencias, ¿qué es más sabio? El que es más exacto en el conocimiento de las causas y más capaz de enseñarlas. Acá vemos, ¿quién es más sabio? El que de verdad sabe cuáles son las causas y que además es capaz de enseñarlas y transmitirlas. ¿No? O sea, el que de verdad encuentra el porqué de las cosas, el que de verdad da una explicación y las puede transmitir. Después dice, y que de las ciencias, aquella que se escoge por sí misma y por amor al conocimiento, es sabiduría en mayor grado que la que se escoge por sus efectos. O sea, obviamente tiene que estar dentro de las ciencias que se buscan por sí mismas, por el deseo o amor al conocer, filósofos, ¿no? Por el mero amor al conocimiento, no por la utilidad de esta ciencia. Y por otra parte dice, es la más dominante en sabiduría, en fin. No puede estar subordinada a las otras ciencias, sino que va a estar por arriba de las otras ciencias, ¿no? Como un jefe no obedece a sus subordinados, una cosa por el estilo. Y entonces recapitula y dice, tantas y tales son las ideas que tenemos acerca de la sabiduría y los sabios. Pues bien, de ellas, el saberlo todo ha de darse necesariamente en quien posee en grado sumo la ciencia universal. En efecto, conoce en cierto modo todas las cosas. ¿Sí? Entonces, esto que tiene el sabio debería ser la sabiduría, ¿sí? O sea, esta es la ciencia de la que se van a ocupar los sabios. Dice, y sin duda, lo universal en grado sumo es también lo más difícil. Acá empieza a mostrar por qué, ¿no? Para los hombres, pues se encuentra máximamente alejado de las sensaciones. Por otra parte, es la más exacta de las ciencias y además es la que va a versar sobre los primeros principios. Aquí estamos otra vez, ¿no es cierto? En sabiduría como Haitía. Y además es la más dominante de las ciencias y más dominante que las subordinadas. Es la que conoce aquello para lo cual. O sea, conoce la causa final, conoce el ¿para qué? Final de todo. Esto es el bien particular de cada cosa y en general el bien supremo de toda la naturaleza. ¿Cuál es la perfección a la que tiende toda la naturaleza y cuál es la perfección a la que tienden las cosas particulares? Y después va a decir, y en efecto entonces, es la ciencia más divina, es la ciencia más importante, es la más digna de estima. Dice, lo es ella sola doblemente. En efecto, la divina entre las ciencias es o bien aquella que poseyera la divinidad en grado sumo, o sea, una ciencia propia de la divinidad, o bien aquella que versara sobre lo divino, ¿no? Porque lo más perfecto, lo más universal, obviamente, es lo divino. O al revés, o si quieren, lo divino es lo más perfecto y lo universal, pero en este sentido, en cuanto a saber, ¿no es cierto? Y entonces va a decir, pues bien, solamente en ella concurren ambas características. Todos en efecto opinan que Dios, Theos es la palabra que usa, es causa y principio. Y la ciencia esta la posee Dios o solo Él o Él en grado sumo. Y ciertamente todas las demás ciencias serán subordinadas y serán más necesarias que ella en sentido práctico y productivo, pero ninguna va a ser mejor. Y acá empezamos a ver cómo en esta búsqueda de las causas y los principios se conecta la aiteología con la teología, ¿no es cierto? Por eso hay que tener cuidado cómo pensamos teología. No como el estudio del Dios cristiano o de Dios específicamente, sino como el estudio del ente supremo. En ese sentido lo está pensando.
yo les daba ejemplos, o sea, la teología es el estudio de las religiones, de Dios, en fin. O sea, cuando nos preguntamos el por qué, como desde fuera de las religiones, por las religiones y por lo divino. Pero en el caso de Aristóteles, él no está pensando, piensan que está viviendo en una religión pagana, o sea, el Cristo todavía faltan 300 y pico de años para que nazca, ¿no es cierto? Él está pensando en una ciencia que estudia este objeto único que es como el principio de la realidad. ¿Mm? Bueno, hay que arreglar ahí, ¿no? Un poquito. Y entonces dice, lo divino, Toseion, y ella será principio primero y supremo. O sea, porque va a ser el principio primero. Y eso va a estar en el libro 11. Entonces, como estudia las primeras causas y los primeros principios, y la naturaleza tiende hacia la perfección, esta perfección última podemos llamarla divinidad, Theos, Theon, en fin. Volvemos, si quieren, al ejemplo de la astronomía que habíamos utilizado en la clase anterior, y si pensamos que la realidad tiene como una inteligencia, que ya nos lo había marcado Pitágoras con las proporciones en las plantas, en los animales, y si además justamente en el mundo de la naturaleza vemos toda la clasificación, o sea, todo es lo interesante, no sé, de cómo funcionan los mecanismos vivos, en fin, Aristóteles obviamente encuentra una inteligencia, una racionalidad en la naturaleza, en las estrellas. Esta inteligencia última, esta perfección que hace que todo funcione como corresponde, es en lo que está pensando Aristóteles, ¿no? No en un Dios que tiene una relación personal con cada uno de nosotros, que nos quiere mucho, Dios es amor, no. Está pensando una inteligencia como si fuera una inteligencia científica, no sé, un intelecto organizador del cosmos, ¿no? Y ahí paramos y seguimos la próxima.